Sean todos bienvenidos a esta presentación. En contraste con los temas que hemos tenido anteriormente, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los medios de extinción de la obligación tributaria, que corresponde al tema número 5 de esta asignatura. Empecemos hablando un poco acerca de lo que son las excepciones para que no se generen intereses de mora. El incumplimiento de plazos para el pago de tributos obviamente genera intereses de mora, que representa una penalización adicional para el contribuyente. Sin embargo, existen casos específicos en los que no se generan intereses, aun cuando la obligación tributaria esté pendiente. Entrada. Hay situaciones que inician el proceso, como lo es la realización del pago, que es cuando el contribuyente paga la deuda tributaria, pero en condiciones específicas puede evitar intereses. También está el hecho de la compensación, que es cuando el contribuyente cuenta con créditos fiscales líquidos que pueden compensar las deudas pendientes. Y la declaratoria de incobrabilidad, que es cuando las deudas no son susceptibles de ser cobradas y el proceso de generación de intereses cesa. Condiciones clave para no generar intereses. Entre ellas están el pago oportuno dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria, también la notificación correcta y en tiempo, así como lo estipula el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, que establece que si el contribuyente compensa créditos tributarios, debe notificarlo a la Administración dentro de los 5 días hábiles posteriores. Aunque no es obligatorio para la validez de la compensación, el incumplimiento de esto puede acarrear sanciones. Y está la declaratoria de incobrabilidad, como lo estipula el artículo 54, que establece a deudas menores a 50 unidades tributarias o a sujetos pasivos fallecidos o ausentes por más de 5 años o sin bienes conocidos. Resultado final. Intereses generados cuando no se cumplen las excepciones. No se generan intereses de mora si se cumplen las excepciones. Intereses no generados, cuando se aplica alguna sección del artículo 49, 53 o 54 del Código Orgánico Tributario. Las contradicciones en la compensación de impuestos indirectos. La compensación es un mecanismo que permite extinguir deudas tributarias utilizando créditos líquidos y exigibles. Sin embargo, existe una limitación en los impuestos indirectos, como es en el caso del IVA, que genera una contradicción con el principio de justicia tributaria. Entrada. Los tipos de impuestos. Están los impuestos directos, que son aquellos que admiten la compensación sin restricciones. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Y están los impuestos indirectos, como el IVA, que no permiten la compensación de créditos líquidos según el artículo 49 del Código Orgánico Tributario. Proceso. La restricción en los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos operan con un sistema de débito y crédito fiscal que aseguran el flujo continuo en las operaciones comerciales. El parágrafo único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario excluye los impuestos indirectos de la compensación salvo disposición legal expresa. Podemos decir que está bloqueado. Esto en el caso de los impuestos indirectos. La contradicción. A nivel técnico, se justifica la exclusión para mantener la estructura del sistema tributario y a nivel de justicia tributaria, limitar la compensación afecta el equilibrio y la equidad en las obligaciones del contribuyente. Los impuestos indirectos, aunque generan créditos, no son compensables, creando un desequilibrio en principio de justicia tributaria. Los medios de extinción ajustados al modelo social venezolano. El modelo social y de justicia consagrado en la Constitución, en los artículos 133 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la equidad y el bienestar colectivo. Los medios de extinción de obligaciones tributarias deben alinearse con estos principios. Nodos principales. Los medios de extinción. Está el medio de compensación, reflejado en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, que garantiza justicia económica al permitir que los contribuyentes utilicen créditos legítimos para extinguir deudas. Un ejemplo de ello sería que un comerciante puede compensar su crédito fiscal acumulado por IVA contra sus obligaciones tributarias.
La remisión reflejada en el artículo 53 del Código Orgánico Tributario, que permite condonar deudas tributarias en situaciones excepcionales, como crisis económicas o desastres naturales. Este medio refleja el principio de solidaridad y justicia social. Y por último, la declaratoria de incobrabilidad, estipulada en el artículo 54 igualmente del Código Orgánico Tributario, que extingue deudas pequeñas o imposibles de cobrar, evitando recursos administrativos innecesarios. Su relación con la Constitución lo vemos en el principio de justicia social, que se refleja en el artículo 366 de la Constitución, y el principio de equidad tributaria en el artículo 133. La confusión como medio de extinción. La confusión ocurre cuando el sujeto activo, es decir, el Estado, y el sujeto pasivo, por otro lado, es decir, el deudor, se convierten en la misma persona, extinguiendo así automáticamente la obligación tributaria. La existencia de una obligación tributaria pendiente, en el caso de la transmisión de bienes o derechos del contribuyente al Estado, en la condición de que el Estado asume la posición de deudor al recibir los bienes o derechos asociados a la obligación tributaria. Entonces, el Estado se convierte en deudor del crédito tributario. Sí, en el caso de que exista extinción por confusión, como lo estipula el artículo 52 del Código Orgánico Tributario. Un ejemplo de esto es en el caso de herencias yacentes, cuando un contribuyente fallece dejando bienes gravados con impuestos. Si no hay herederos, los bienes pasan al Estado, quien asume el rol de deudor y extingue la obligación. Bien, un método de extinción es la prescripción en el pago de tributo. La prescripción extingue el derecho de la administración tributaria de exigir el pago de deudas después de un plazo determinado. Este mecanismo protege al contribuyente de tener reclamos indefinidos. La administración tributaria inicia acciones para determinar o exigir el pago de una obligación fiscal. Se toma en cuenta también el tiempo transcurrido desde el hecho imponible que originó la deuda. En sus condiciones, se determina si el plazo transcurrió sin interrupciones. La prescripción se interrumpe si la Administración realiza acciones de fiscalización o el contribuyente reconoce la deuda, según lo estipula el artículo 60 del Código Orgánico Tributario. Y también si existen acciones que suspendieron el plazo, como recursos administrativos o judiciales o la falta de notificación del cambio de domicilio. Pueden así suspender temporalmente la prescripción. Resultado. Se puede dar la extinción de la obligación tributaria que si el plazo de 6 o 10 años según el caso transcurre sin interrupciones, la deuda prescribe y ya no puede ser exigida por la Administración. También se hallan excepciones. En el caso de haber obligaciones derivadas de ilícitos graves como fraude fiscal o actividades ilícitas, son imprescriptibles. Además de las omisiones graves, como no declarar el hecho imponible, extienden el plazo a 10 años. Y por último, la relación entre obligaciones civiles y tributarias. En cuanto al medio de extinción del pago, este es el medio principal de extinción en ambos sistemas, tanto el civil como el tributario. En el caso de la compensación, es aplicable tanto en el ámbito civil como tributario bajo condiciones específicas. Y la prescripción se aplica con plazos definidos en ambos casos. Las diferencias. En el caso de la remisión es exclusiva del ámbito tributario. En el caso del hecho de confusión es más frecuente en obligaciones tributarias que involucran al Estado. Así vemos que las obligaciones tributarias incluyen mecanismos exclusivos como la remisión y la confusión, y las obligaciones civiles admiten ya figuras como la dación de pago y la novación. En el contexto civil existen figuras como la novación, que es la modificación de la obligación original, o la dación en pago, que es la entrega de un bien en lugar de cumplir con la obligación monetaria. Estas figuras no existen en el derecho tributario, ya que el cumplimiento de la obligación fiscal se exige de acuerdo con los métodos establecidos por la ley, como el pago directo o la compensación.
A pesar de las similitudes en los principios básicos de extinción de las obligaciones, como el pago, compensación y prescripción, las obligaciones tributarias presentan mecanismos únicos diseñados para abordar el cumplimiento fiscal en el contexto de la ley tributaria. En general, el derecho tributario sigue un enfoque mucho más riguroso debido a su vínculo con la recaudación del Estado y el financiamiento de los bienes y servicios públicos. Por otro lado, las obligaciones civiles están más orientadas a la autonomía de las partes involucradas y a la flexibilidad contractual. En conclusión, el sistema tributario venezolano busca equilibrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con los principios de justicia y equidad, tomando en cuenta las situaciones excepcionales donde los contribuyentes no deben ser penalizados excesivamente. A su mismo tiempo, ofrece mecanismos de extinción de las deudas que permiten a los contribuyentes tener certeza sobre sus derechos y deberes, mientras que el Estado puede asegurar una correcta recaudación de los tributos sin caer en excesos. La revisión de los medios de extinción en el ámbito tributario y su comparación con las obligaciones civiles ofrece valiosas lecciones sobre el equilibrio necesario entre la autoridad fiscal y los derechos de los contribuyentes y cómo se debería manejar este sistema según lo que está estipulado en la ley.